Ya platicábamos sobre la crisis por la que está pasando la aerolínea Interjet y la aviación en general. Y para ahondar más en el tema de hoy, le doy la bienvenida a nuestra mañana a Luis Osorio, analista del sector aeronáutico. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, Brenda, muchas gracias. Y también a José Suárez, vocero de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México. Bienvenido. Buenos días, Brenda, gusto Bienvenidos. saludarte. Vamos a tocar ahora sí este tema tremendo de Interjet. Es solamente el espejo de lo que está sucediendo con muchas aerolíneas en el mundo. Muchas de ellas en Centroamérica o en Latinoamérica se han declarado en quiebra ya en Estados Unidos. En el caso de Interjet, ¿cuál es el detonante de esta estocada final? Pues de un problema económico que ya traían al comenzar el año. Pues bueno, aquí vale la pena hacer una reflexión antes de entrar a cómo están actualmente, y es cómo venían de años anteriores. O sea, el problema de Interjet no se presenta solamente por el tema de la pandemia, sino que es un tema que viene arrastrando bajo su administración de años pasados. O sea, termina el año 2019 con una deuda casi o mayor a los 3,000 millones de pesos. Entonces la deja en una situación muy expuesta. Y entonces estaban teniendo las esperanzas, al parecer, en el comportamiento del mercado de pasajeros que venía creciendo a dígitos dobles. O sea, teníamos en la última década un crecimiento duplicado. Y eso, bueno, pues toda la planeación estratégica estaba enfocada en ella, y se cayó a los 3 meses en una caída totalmente vertical, porque hay que decirlo, pues claro, esta es una de las peores crisis en la historia de la aviación. Y llega el COVID y entonces es como la estocada final que decíamos, los empleados le han pasado muy mal, sobrecargos y pilotos y también el personal administrativo, ¿no? Es correcto. Exactamente, tenemos conocimiento en ASPA de que incluso los pilotos y todo el personal lleva 3 meses aproximadamente sin cobrar, postergando emplazamientos a huelga. Desde nuestra óptica en ASPA nos pasó hace 10 años con Mexicana de Aviación. Okay. Esto es una experiencia que no nos gustaría que se repitiera, lo hemos dicho muchas veces. Nosotros, en lo que podamos apoyar a los compañeros de Interjet, lo vamos a hacer, lo hemos dicho públicamente también. ¿Es posible que se repita? ¿Se está repitiendo esto? Nuestro mejor deseo es que no se repita. Sin embargo, te puedo platicar lo que nos pasó hace 10 años. No emplazamos a huelga y el emplazamiento a huelga lo que hace es congelar activos. Y hoy en día, a 10 años, no podemos liquidar a estos trabajadores porque no hay activos que vender. No se pueden vender por todo el proceso legal que implica posteriormente. Y eso es algo que, si regresas el tiempo y le preguntas qué hubieran hecho diferente, quizá hubiera sido este emplazamiento a huelga. Y entendemos que sea una decisión difícil de tomar para los trabajadores en general, porque finalmente cualquier decisión que se tome, pues está hablando del futuro, está hablando de los empleos y las repercusiones que pueda tener, pero como bien decía Luis, no es un problema que empezó a raíz de la pandemia, sino es un problema que se viene arrastrando financieramente en esta línea aérea. ¿Está haciendo algo Interjet por salir del atolladero o solo se está dejando llevar? Pues mira, hay una estrategia muy marcada. Si ves toda la ruta de tiempo que han tomado, a partir de que hay una caída vertical con más del 90 y tantos % de la caída de la operación, están en una situación totalmente crítica, presionados por cobros de impuestos, por el Estado, con embargos. Incluso, si recordarás, se embargó la casa de la Fundación Alemán. Entonces, venían de una cuestión muy complicada, y llega lo que al parecer era un salvavidas, que era este fondo de inversión que crean liderado por 2 personajes que ya conocemos. Uno es, por un lado, tienes a Cabal Peniche, ex banquero de México con un pasado ahí controvertido, y por el otro lado a Alejandro del Valle. Y entonces empiezan hacen un fondo de inversión por $150 millones. Sin embargo, hay que tener algo muy claro. O sea, los $150 millones no estaban ya en cash flow directamente en la empresa. O sea, tenían muchas condicionantes para irse aplicando paulatinamente, y pues, las condiciones no han sido favorables, no se ha podido consolidar, y tal es el caso de que incluso en noviembre el Grupo Cabal se desiste y empiezan ya una problemática recurrente, un embargo ya de cuentas por parte del Estado, y finalmente, pues ahorita al estar operando con solamente 4 aviones de los 85 que tenían en años pasados, pues es imposible sostener la demanda o sostener el servicio para la demanda que están vendiendo. Entonces esto ya está creando ya un verdadero problema que yo creo que ya está cerca de su culminación. ¿Qué viene para, en este caso, también Aeroméxico, que estuvo en una situación adversa, incluso fue a pedir un préstamo, ¿no?, a Estados Unidos? Sí, en ASPA estamos, de hecho, en este momento negociando con la Administración Grupo Aeroméxico esta reestructura de capítulo 11, y aquí creo que vale la pena hablar de lo que es correcto y lo que es justo, porque lo correcto para nosotros, los pilotos y trabajadores, es que cedimos hasta el 65% incluso de nuestro salario. Así es. Hoy en día reducción del 30%, reducciones históricas. Pero lo que es justo también es que la administración nos pida lo que el inversionista requiere.
y no más como se está queriendo pretender en este momento, y es ahí donde está el meollo de la negociación que se está llevando a cabo en este momento, dar lo que se necesita porque los trabajadores y los pilotos queremos que el Grupo Aeroméxico siga adelante, subsista, y vamos a dar todo el esfuerzo necesario, pero con la justicia que se requiere, ¿no? Oiga, pues gracias por platicar de este tema. Dicen que la aviación ha pasado por muchas crisis a lo largo de la historia en el mundo, pero que siempre ha salido fortalecida. ¿Será este el caso? Pues lo que sí hay que ver es que esta es una de las crisis que no tiene precedentes, o sea, es de las más grandes en todo el mundo, con afectaciones como nunca se habían visto. Entonces, seguramente saldrá adelante. Es un servicio que se ha vuelto ya un commodity para el usuario de transporte, es necesario. Sin embargo, va a haber muchas lesiones en el camino y sobre todo una recuperación de largo plazo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Muchísimas gracias por habernos acompañado y si nos permiten, nos vemos pronto para terminar de analizar este tema y ver qué se define con Interjet y otras aerolíneas aquí en México. Por supuesto, Brenda. Muchísimas gracias, siempre bienvenidos. Gracias, ahora sí a la Brenda. distancia, ¿verdad? Gracias. Pasaditas de las 8, infórmate en corto.